invitados, la Fundación Liber Seregni y la Fundación Friedrich Ebert tienen mucho gusto en tener esta instancia de debate con todos ustedes y con estos calificados panelistas, en donde, como verán, lo que pretendemos es abrir la discusión sobre un tema importante que habitualmente, además, son muy discutidas, este tipo de temáticas en nuestro país. Y bueno, nada mejor que en la huella de Seregni, en aquel espacio que lleva el nombre del hombre que nos dijo, bueno, pensemos siempre en la mañana siguiente, tengamos la posibilidad de que el debate de ideas fluya. Bueno, este es uno de los temas que, como otros, las fundaciones, a veces en general de manera conjunta, la Liber Seregni y la Ebert, hemos encarado y que tienen que ver con todos los temas que importan, sean temas de la política, de la economía, de la cultura, de las relaciones internacionales. Nosotros siempre en la Fundación decimos que trabajamos con la política y sobre la política, pero no tomamos decisiones políticas. Ese es un rol del Frente Amplio, ¿sí? Y si bien nos identificamos con la gente de izquierda que se identifica con el Frente Amplio, en la Fundación tratamos de ser un espacio que genere información y debates para tomar esas posiciones. Y esto es lo que de alguna manera intentamos hacer con actividades de este tipo. Y nos parecía importante en ese sentido para la sociedad en su conjunto y también para las compañeras y compañeros de la fuerza política tener un espacio en que podamos escuchar distintas posiciones sobre este tema que sin duda nos interesa particularmente a todos y a todas. Cuando yo me puse a pensar en este tema, preferí en estos primeros 15 minutos concentrarme más en el tema del enfoque, o sea, cómo yo veo encarar este tipo de problemas en Uruguay. No tanto entrar en el detalle del TISA, que si luego hay, espero que demás compañeros de panel seguramente van a estar dando información y luego podamos debatir sobre los mismos y opinar sobre algunos aspectos, porque 15 minutos cuando uno entra en estos temas es poco tiempo, o sea que voy a tratar de aprovecharlo en esto, que es, para mí hay 4 cosas para tener en cuenta cuando pienso en estos temas en el Uruguay. Uno, y para eso me vino muy bien una cita de Norberto Bobbio, un filósofo italiano bastante conocido sobre mediados del siglo pasado, que él tenía en un libro Humberto Eco, A Paso de Cangrejo, él decía que en su libro Política y Cultura, el deber de los hombres de cultura es más que nunca sembrar duda, no ya recoger certezas. Por lo cual en ese talante me parece que debe estar un debate de este tema, porque es muy difícil en el mundo que vivimos hoy resolver. Y me voy a dedicar sobre este tema, cuál es la opción que uno debe tener en un mundo que tiene tantos cambios, que todo es tan vertiginoso. Un segundo tema, así que este es el primer tema de enfoque que quiero ver. En un mundo de dudas, tengo que buscar certezas o buscar opciones. Un segundo tema tiene que ver con la estrategia de Uruguay en general. O sea, qué hace Uruguay en su inserción internacional a partir de un supuesto. Yo creo que Uruguay debería tener una política determinada, que lo voy a explicar ahora, y eso le abre un camino de cómo debería negociar. Y acá quiero hacer un paréntesis. Yo no soy negociador internacional, nunca negocié un tratado ni de compra y venta de caramelos entre Uruguay y otro país. Por lo cual, lo mío es una opinión, como un componente académico, por lo que tiene que ver con el foro, también porque bueno, todos tenemos en Uruguay más de un sombrero, obviamente más o menos nos conocemos, soy miembro de una firma de servicios profesionales, por lo cual no me puedo aislar en todo mi razonamiento, por más que quieran, separar lo académico de lo que son cosas que uno vive todos los días, y eso es parte del debate de cómo separar la paja del trigo, pero bueno, me puede estar condicionando obviamente en algunas de mis opiniones, pero sí en cómo uno piensa que debería desarrollar Uruguay su inserción internacional, que obviamente es un mundo de negocios y de comercialización, por lo cual hace a nuestra actividad. Así que ese es un segundo enfoque que me gustaría remarcar. Un tercero es, tenemos oportunidades o riesgos, y entonces acá lo mismo. Yo creo que cuando uno se enfrenta a problemas de este tipo, tiene que poner el énfasis en las oportunidades, no en los riesgos. Para mí los riesgos se gestionan, no se evitan. Entonces eso también condiciona mi posición, puede ser una actitud, una forma de entender, pero me gusta que lo sepan, digamos que esté claro qué es lo que pasa por mi cabeza cuando razono o reflexiono sobre este tipo de temas. Y por último, que no sé si me da el tiempo, porque capaz que lo van a hacer otros colegas, es, uno podría traer acá decenas de transparencias. Ustedes saben que, bueno, en general nos dedicamos nosotros a escribir muchas PPT, no traje ninguna, sobre por qué son relevantes los servicios en el mundo.
Creo que eso es obvio para el panel y para el tipo público que está acá, pero bueno, algunas cifras vamos a recordar, pero es claro que el mundo ha tenido un cambio relevante. Solo me voy a referir a un tema de algunas pautas de cómo se da el comercio en el mundo, me parece que nos intentan. Asumido esto, para mí los temas más críticos discutidos del TISA, dado que obviamente que estoy anticipando que yo estoy a favor de ir a negociar al TISA. No tengo posición, porque creo en lo primero que dije, sobre si vamos a tener que firmarlo o no. Lo que tengo claro es que yo iría a negociar al TISA en las condiciones que están planteadas hoy. Y en ese tema me preguntan, también no voy a describir el TISA, solo quiero hacer algunas referencias a 3 o 4 de las objeciones, de las discusiones que hay sobre por qué no ir. Supongo que luego también van a ser planteadas y capaz que va a ser más interesante en el debate que yo explique en ese momento mi posición si los 15 minutos no me dan. Así que esos son los 4 enfoques con los cuales yo intento reflexionar sobre qué hacer a partir de ese mundo. Cuando digo que hay un mundo en duda, en donde uno podría decir que efectivamente vive una tercera revolución industrial, tecnológica, digital, en donde las lógicas del comercio, las lógicas de la economía, el comportamiento de las personas, nuestros sistemas de relaciones han cambiado, obviamente todo esto impactado por lo que la tecnología hoy permite y también por los avances que la sociedad ha tenido en el siglo XX, en el siglo XXI, producto de la acción humana, en donde hoy el crecimiento de las clases medias, de la gente más educada, más necesidad de salud, ha hecho que el mundo esté cambiando, le ofrece a enfrentar ese tema muchas dudas de cómo encararlo. Uno podría, sobre este tema, intentar seguir con una visión más tradicional, de ver cómo podemos comercializar más bienes y haciendo determinados acuerdos. Pero a mí me parece que eso soslaya un problema de fondo que tiene que ver, en el fondo, de que es muy difícil saber cuál es la alternativa real. O sea, no sabemos exactamente si lo mejor para los próximos 10 o 15 años en nuestro proceso de negociación es quedar asociado a una estrategia única. Llámese la que quiera, no quiero decir ninguna para no prejuzgar. Yo creo que vivimos en un mundo en donde las opciones son necesarias. Necesitamos abrir árboles de decisiones en el cual vamos tomando opciones que las vamos evaluando y vamos cambiando a medida que nos vamos moviendo, porque se mueven las estrategias de los demás países, porque se mueven las estrategias de las corporaciones, porque la tecnología nos cambia las reglas de juego casi constantemente. Y eso hace muy difícil que yo diga, voy para allá y me quedo ahí, porque nos pasa por arriba todos los demás cambios. Eso es esencial para mí en pensar cómo me relaciono en el mundo de un país, de cómo define sus estrategias de internacionalización, en el mundo de una compañía, en el mundo de una universidad, en una familia, en una persona. Ese es el mundo en que nos movemos. Una persona hoy cambia 10 o 12 veces de puesto de trabajo o de hasta no solo del lugar en que trabaja, de qué trabaja, de qué hace. En ese mundo nos movemos. Entonces es muy difícil saber cuál es el camino exacto. Así que mi primer enfoque es que prefiero ir por un camino de opciones que tenga alternativas, no una sola. Lo cual el TISA en ese sentido me está abriendo una oportunidad de meterme en algo para ver una opción distinta a lo que estamos haciendo. El segundo enfoque para discutir para mí tiene que ver con cuál es la estrategia de Uruguay en un mundo globalizado. Yo creo que la característica esencial, es muy cortito, va a ser en un minuto, la economía en la que vivimos hoy, uno si la tiene que definir es una economía en red y basada en el conocimiento. Es decir, hoy las economías lo que hacen es construyen redes de proveedores, de estados, de personas que nos comunicamos digitalmente y tangiblemente y sobre esas redes que se van construyendo vamos haciendo nuestras actividades. El reto que tiene un país, una persona y una organización es cómo le agrega valor a esa red, cómo se sube a esa red para darle valor y aprovecharla y no quedar por fuera de la misma. Si no nos subimos a esa red es muy difícil. ¿Qué supone eso para Uruguay? Porque claro, cuando uno ve cómo cambió el mundo en los últimos 20 años, pasamos de un mundo en donde se comercializaban bienes, básicamente, a un mundo donde en los últimos 20 años más que 4 veces aumentó el comercio de servicios, o sea, el servicio ha sido hoy un tema líder en el comercio mundial, pero eso es relevante, eso debe estar en toda la información. Pero algo más importante que es que de alguna manera hemos pasado a lo que le llaman algunos, digamos, las cadenas globales, las cadenas de valor, en donde alguien tiene el conocimiento y luego construye ese producto a partir de la incorporación de conocimientos, habilidades y trabajo de repente en 20 o 30 países, ¿no? iPhone, por decir un caso, se piensa en Estados Unidos, los componentes vienen de 31 países, más de 200 empresas que contribuyen a que exista iPhone, se fabrica en China y se almacena y distribuye en Estados Unidos. Es un mundo muy distinto en donde yo negocio, te vendo el producto A y vos me vendés el producto B.
Porque la pregunta es cómo yo entro a esa cadena, no cómo comercio el producto A o el producto B. ¿Qué supone eso para un país como Uruguay, de un mercado muy chiquito? El informe de competitividad de Uruguay, que nos ubique, es todo un tema en media tabla, hay dos elementos que lo marcan claramente y lo diferencian del resto de América Latina. Nuestro mercado es muy pequeño, no nos queda más que abrirnos al mundo, es muy pequeño. Y el segundo es que si queremos seguir avanzando de donde estamos, solo innovación y sofisticación nos permiten pegar el salto para entrar a un mundo de países más desarrollados. Yo creo que esa es la estrategia, lo cual eso supone, y sería todo un debate, de enganchar este mismo debate con nuestra educación. Obviamente, si yo mañana quiero tener 3 millones de uruguayos colocando conocimiento empaquetado o a través de servicios, empaquetado me refiero a software, o a través de servicios tangible o intangible, lo que necesito es una población extremadamente capacitada, educada, con habilidades para participar en ese mundo. Si nuestra estrategia de inserción nos cierra, nos bloquea, no nos competimos con el mundo y no ponemos nuestros sistemas internos que sí regulamos nosotros a favor de esa estrategia, corremos el riesgo de estancarnos en un proceso de desarrollo. Por lo cual, participar para mí de ese mundo que está ocurriendo desde cerca y verlo es relevante. No lo arreglo cerrándome ni leyéndolo por internet o viendo libros, sino que lo va a construir la gente que participa en esos procesos y nos traslada. Así que el segundo enfoque es que yo creo que tenemos un país muy abierto. Uruguay hace 20 años que hay una política de un país muy abierto y se ha confirmado. No tenemos casi restricciones a ningún tema relevante, salvo algunos que son conocidos por todos. Tratamos de que haya un flujo mayor de inversiones y de comercio con Uruguay y debemos tratar que Uruguay venda sus capacidades, me gusta decir a mí más que sus bienes, al mundo en esa red. Así que ese es el segundo tema con el cual yo encaro el tema de por qué el TISA me parece una buena oportunidad para ir a negociar. Un tercer enfoque tiene que ver con lo que decía de oportunidades y riesgos. A ver, uno se puede enfrentar a este problema como una oportunidad en riesgo. Y déjenme poner dos ejemplos para hacer esto, la casuística más fácil de entender lo que quiero decir. Voy a poner uno que va a ser muy complicado, que es Ceibal Google. Y el otro voy a poner de una empresa uruguaya. No voy a dar el nombre porque no le pedí autorización, pero cuando cuente algunos temas que hace seguramente se van a dar cuenta de jóvenes uruguayos que trabajan para el mundo. Yo puedo ver el problema Ceibal Google respecto al problema de los datos, como Google quiere tener los 3 millones de datos los datos que producen 3 millones de uruguayos. Yo podría ir a negociar y decir cómo hago para que los uruguayos tengamos los datos de los 6.000 millones de habitantes y con eso nosotros ofrecer algo al mundo. Es decir, son dos formas de verlo distinto. Depende cómo me pongo a negociarlo, con qué talante voy a lograr más o menos. Entonces, yo creo que hay que ir a negociar en este mundo, a conseguir el acceso a eso. La otra empresa, esta empresa que les decía, el otro día vino a hablar con nosotros, conmigo, por otro tema. Disculpen que haga una anécdota empresarial solo de servicios, solo para entender el problema. Y me dijo, lo estamos haciendo un coaching, ayudándolos porque están internacionalizándose. Es una empresa uruguaya de muchachos jóvenes, están en 4 países en este momento trabajando. Han sido adquiridos por un fondo internacional alemán, muy potente. Les ha dado, y empiezan a participar ahora, quieren salir a bolsa, van a salir a bolsa en Wall Street para recaudar cientos de millones de dólares. Me dice, mira, tengo un problema. Dice, no tengo más remedio que contratar una auditora internacional. No puedo ir con la auditoría de una firma local a presentarme a Wall Street porque nadie me conoce. Le dije, tienen razón, la razón del mundo. Vos tenés que ir con una firma internacional. Porque lo que nos interesa es que vos, todo ese capital humano que estás haciendo de Uruguay para hoy 4 países y para 6, esté cotizado y se conozca en Estados Unidos. Así que andar con la firma internacional está perfecto. Ahora, ojo, le dije, pará. Hay algo que vos sí lo podés ofrecer a ellos. Es que todo el acceso a información que vos estás produciendo en estos países y los que ellos van a producir, vos podrías poner un centro de servicios compartido en Uruguay para vender análisis de data, big data, para todo ese mundo que comercializa, vos comercializar millones de datos. Tenés razón, tengo otra idea de negocio para hacer con ellos. En el fondo, lo que necesitamos verlo es ante cada problema cómo tengo una oportunidad. Y ese es un grupo de uruguayos, luego supongo que la CUT iba a estar, que hoy está trabajando 1000, o sea que existe y que seguramente alguno de sus intereses puede estar en contradicción con otros intereses que están en otros sectores de actividad público o privado del país. Pero lo que no puede estar afuera del debate es que ese es el mundo en que va. Hoy hay gente que trabaja en Uruguay, que estudió en Hong Kong, hizo el máster Uruguay, una inscripción en Tala, hizo su grado en Hong Kong y su doble titulación en Estados Unidos y está trabajando en Uruguay. Si yo lo cierro, lo que va a pasar es que se lo van a llevar a Estados Unidos, si no tiene la posibilidad de llegar a hacer eso. Ese es el reto. Todo esto suena muy lindo, obviamente, y tenemos una lista de problemas, obvio, para controlarlo. Pero es algo que está arriba de la mesa y lo que pido, como de donde yo miro el problema, es algo que tiene que estar muy considerado a la hora de cuando discutamos cómo hacemos estos acuerdos de inserción. Y por último,
porque no sé cómo estoy de tiempo, con la estrategia de Uruguay. Muy bien, para terminar, me va a quedar mano del TISA, pero supongo que en el debate lo podemos trasladar los aspectos particulares del TISA, que quiero decir algunas cosas. Por último, ¿qué estrategia tiene Uruguay? Acá esto es la zona tal vez de menor conocimiento. Las previas tres creo más o menos es participar de ese mundo, tanto el académico como el de la acción del día a día. En este, por lo que contaba al principio, tengo tú más alejado del día a día. Pero no me imagino que otra negociación le quede a Uruguay. O sea, si mañana hay un acuerdo de servicios, efectivamente ocurre, y este acuerdo, que es toda una respuesta a los problemas de OMC, etcétera, etcétera, ocurriera, ¿cómo va a quedar Uruguay posicionado frente a sus mercados clave que le quiere? Uruguay no le quiere vender su gente capacitada y tener acuerdos preferenciales con los 50 países de los más dinámicos del mundo. No parece muy razonable. ¿Vamos a ir uno a uno después? Uruguay hoy tiene muy pocos acuerdos firmados por fuera del Mercosur. ¿Qué vamos a ir a hacer? ¿Vamos a ir a cada uno de esos países a negociar uno a uno? ¿Vamos a hacer otro TISA de otros países distintos? Que seguramente en esta área de la que estoy hablando no les interesa demasiado lo que Uruguay hoy está haciendo. Entonces yo creo que esa es una respuesta que hay que ponerla arriba de la mesa para responder el no. O sea, tenemos que saber qué alternativa hay, que desde mi punto de vista tiene que ser algo más que esperar que Argentina y Brasil y el Mercosur se pongan de acuerdo para ver qué hacemos. Creo que no es suficiente, porque en ese Mercosur todo lo que yo estoy hablando no existe. O sea, si ustedes toman el sector servicio, sacado transporte y marítima, todo el resto de lo que hablamos no tiene nada que ver con el Mercosur. Son 15.000, 20.000 puestos de trabajo en Uruguay, de empresas que hacen un nivel de exportación sustantivo para el país, que forman capital mejor pago que la media de nacional, o sea que es valor agregado, que ese caso no está contemplado. Entonces, esto no es contradictorio con seguir haciendo el otro, ¿no? Por eso digo, yo vuelvo al principio. Yo creo que tenemos que ir a un mundo de opciones. Tenemos que administrar. Es muy difícil, le estoy dando una tarea demasiado complicada, pero como no la tengo yo, la tiene que hacer el canciller y su gente, o vos y el frente, pero creo que es por donde tenemos que ir. Como me estoy pasando, los dejo, y bueno, supongo que luego me dejarán decir alguna cosa específica sobre alguno de los objeciones al TISA, que yo creo que la mayoría, cuando les contemos casos, ya lo estamos viviendo hoy sin necesidad de firmar el TISA. Yo voy a hacer una presentación que pretendo que no sea larga, porque tengo bastantes cosas anotadas, pero voy a sintetizar, centrado en lo que es el TISA en el contexto de la OMC, que es en realidad lo que tenemos que discutir, porque el país va a ser astuto y va a tener cantidad de muchachos que van a hacer cosas maravillosas. Todos creemos en eso y ojalá lo logremos, pero si venimos a discutir el TISA, vamos a discutir de lo que es y de qué papel cumple en la OMC o quiere cumplir en la OMC. Y qué significa para los países que adhieren estar ahí. Mi intervención tendrá una brevísima introducción, acuerdos dentro y fuera de la OMC, las etapas de los avances de las negociaciones del TISA, contenido del TISA y conclusiones. No sé si llegaría hasta el contenido del TISA, pero las otras cosas sí quiero decirlas enfáticamente porque me parece que no está el núcleo de este problema. Entonces, era ¿no? Esta es la crítica de los BRICS, me la salteo porque no tengo tiempo. Hay, en realidad, en lo que estamos discutiendo, dos tipos de acuerdos básicos, acuerdos multilaterales y acuerdos plurilaterales. Los acuerdos multilaterales son, por ejemplo, la OMC, es la OMC. Hay 161 miembros de la OMC que se han reunido a partir de ciertas pautas y ciertos pilares fundamentales que son los que los nuclea y en los cuales creen, o varios de ellos creen. Una de las particularidades de la OMC es que tiene observadores, gente que no está todavía integrada a la OMC, pero quiere ir a observar a ver qué pasa. Que tiene también, puesto que son 161, hay cierto consenso en cuanto a que hay un equilibrio de fuerzas y los países más débiles o más pequeños tienen dentro de un organismo multilateral muchas más ventajas que en uno plurilateral. Eso tiene admisión general, puede ser que alguien lo discuta, pero tiene admisión general, de que es mucho mejor estar en multilateral para un país pequeño que en un plurilateral. Y también es cierto que cuando uno está en un organismo multilateral, la influencia de las corporaciones, de las grandes empresas, se modera un poco. Algo que en mi percepción de lo que voy viendo del TISA no pasa precisamente.
El otro esquema es el organismo de los organismos plurilaterales. Estos son un grupo de países, que no son los 160, sino que son 20, 30 o 40, que se reúnen con el propósito de hacer algo común. Los plurilaterales están perfectamente bien admitidos dentro de las reglas del GATT y dentro de las reglas del Acuerdo sobre Comercio de Servicios. No es que estén violando nada, es legítimo. Pero se reúnen porque ellos creen que tienen un ámbito específico en donde es interesante que se junten entre ellos. O que hay un tema que los reúne y que les interesa desarrollarlo. Hay dos modelos en la OMC de acuerdos plurilaterales. Uno es el modelo del acuerdo de compras gubernamentales o de contrataciones gubernamentales, y el otro es el modelo que está tratando de impulsar el TISA. El plurilateral de contrataciones gubernamentales sigue las normas de la OMC. Las normas de la OMC tiene 44 miembros este plurilateral, 31 más son observadores. De esos observadores, 17 están en proceso de incorporación. Este tipo de acuerdo cumple con las pautas y con el equilibrio interno de la OMC. Por consiguiente, también este acuerdo es con listas positivas en trato nacional, en acceso a mercado y en reglas internas. Que la negociación de reglas internas es una de las claves de lo que está pasando ahora a nivel mundial, a nivel del TISA en particular. Curioso que este acuerdo, que tiene esta posibilidad de ir a observar antes de que uno se pronuncie si quiere estar o no estar en esta negociación, tiene gente de Asia, de África, todos lados, casi no tiene de América Latina. Hay 5 países de América Latina que están como observadores y ninguno de ellos es Uruguay. Este argumento de que hay que estar y no hay que perder espacios, porque si perdemos espacios, qué barbaridad lo que nos va a pasar, resulta que en una cosa que lleva ya una cantidad de tiempo, en un tema central de la OMC, que son las compras gubernamentales, tan central es que en un documento del Parlamento Europeo del año 2013, referido precisamente al TISA, dice: pongan especial énfasis en compras gubernamentales, porque por ese motivo es que se frenó la negociación de la ronda de Doha. Bueno, pero no estamos. Se ve que, no sé, no nos interesó. Aquí hay un énfasis muy grande de participar. Es otro tipo de plurilateral del TISA. Es un tipo de plurilateral que tiene características un poco especiales, de las cuales voy a referirme a algunas de ellas después, si entro con más detalle. 44, no, esta es contratación pública, el siguiente. El plurilateral del TISA. El TISA tiene una negociación cerrada. Eso no quiere decir que uno admita a otro, tiene una negociación cerrada en cuanto a que usted no tiene observadores ni puede ir a averiguar qué pasa. Los que están negocian entre ellos, no comunican para afuera, un acuerdo de comunicar, sabemos, porque las cosas que conocemos han sido filtraciones básicamente. La comunicación la hacen en algunas revistas especializadas, están más o menos detectadas, que uno puede, alguna vez mencionaré un poquito más adelante, de cómo van sus procesos y dicen lo que tienen ganas de decir. Pero uno no va ahí a mirar antes de decidir, no. La otra cosa que no tiene observador, la otra cosa que tiene, curioso, un derecho de veto. China pidió al mismo momento que Uruguay, ¿esto anda o no anda? China pidió al mismo momento que Uruguay la incorporación al TISA, China pidió, y Estados Unidos hasta el día de hoy ha dicho que no. Cosa curiosa, porque el veto es muy propio de las Naciones Unidas. Las Naciones Unidas es más bien un espacio en donde usted convoca. Tiene esa particularidad. Tiene la particularidad también que no hay ninguna referencia, salvo en lo que es la balanza de los temas de balanza de pagos, no hay ninguna referencia a los países de menor desarrollo relativo o los países en desarrollo. No hay trato especial y diferenciado, eso es común, no se inventó ahora, pero es otra particularidad que no va en línea con lo que plantea la OMC. Se propone multilateralizarse
Eso quiere decir, se propone multilateralizarse. Eso quiere decir que pretenden iniciar ahora el proceso de negociación, provocar un cierto arrastre de países y una vez que lleguen a lo que ellos denominan la masa crítica, presentarse en la OMC y multilateralizar. Pero aquí hay una pequeña diferencia con otros plurilaterales. Este no es un grupo de países que quiere juntarse para hacer algo entre ellos y concederse cosas que con todo legítimo derecho tienen. Esto es un grupo de países que quiere arrastrar a otros, quiere introducir modificaciones en las reglas y disciplinas de la OMC, particularmente en el Acuerdo sobre Servicios, y quiere que esas, cuando se multilateralice, modifiquen el Acuerdo de Servicios vigente. Es decir, es un proceso para modificar el Acuerdo de Servicios vigente. No es para que un grupo de personas se pongan de acuerdo y digan vamos a hacer esto, un grupo de países. Es para modificar el acuerdo que salió de la ronda de Ronda Uruguay del GATT del año 95. Ha sido muy criticado, en fin, no es el tema. Pero entonces, tiene particularidades que lo hacen especialmente interesante y distinto a lo que hemos visto normalmente hasta ahora. Me gustaría también sobre este punto, ahora no veo nada porque está chiquitito. Tiene cantidad de condiciones que prefiero no decirlas ahora, las digo más adelante porque no me da el tiempo, pero sí hay dos cosas o tres que quiero decir. Una que la adelanto. Normalmente se dice, este es un acuerdo en el marco de la OMC, ¿y por qué no vamos a estar si estamos? No es un acuerdo en el marco de la OMC, no está en la OMC. El TISA no es parte de la OMC, no está ni en la página web, ni la gente de la OMC va a saludar a los del TISA. La única cosa que los identifica como cercanos a la OMC es que están todos en Ginebra. Pero uno puede estar en Ginebra haciendo lo que quiera, no necesariamente. No es parte de la OMC, no lo es. Tendría que multilateralizarse, tendría que ser admitido por la OMC, que tiene normas para eso, que si hay tiempo las veremos. Entonces ese es el primer dato que es interesante. No es parte de la OMC. La segunda cosa que es interesante, le dice, el TISA tiene la ventaja de que usted va y propone lo que quiere en acceso a mercado. Bueno, no propone lo que quiere. Propone parcialmente lo que quiere. Pero el eje del TISA no es ese. El eje del TISA lo dijeron en un documento de la Unión Europea del 2012, que lo tengo conmigo, que lo he traducido y lo tengo también aquí de repente algún pedacito, en donde dice cuál es el eje del TISA. El eje del TISA es cambiar las normas y las disciplinas que rigen hoy en el acuerdo comercial, que estarían obsoletas algunas, y puede ser que lo estén, yo no estoy discutiendo eso. El eje es modificar normas y disciplinas. Por consiguiente, el eje del TISA es, una vez que se asuman compromisos, cito casi textualmente, y si no, si hay alguna duda, me voy a la fuente, dice, una vez que se han asumido distintos compromisos por los países que han hecho propuestas, negociaron, hay que hacer el acuerdo de compromisos. Y en el acuerdo de compromisos, palabras textuales, tiene que estar la nueva reglamentación y la nueva disciplina que rige horizontalmente para todos. ¿Entendieron? Dije para todos. Usted puede negociar tres, pero en normas y disciplinas, la intención es que lo abarque a todo el que está negociando ahí. Cualquiera sea el grado de compromiso que esté asumido. Eso se llama acuerdo de compromisos, propuesto por un documento de la Unión Europea del año 2012, cuando se empezaba. Ese es el objetivo central, cambiar las normas y las disciplinas a partir de un acuerdo de compromisos con un grupo de países que empiecen a hacer esto. No digo más de esas cosas porque no me da el tiempo, voy a la siguiente. Las etapas que tiene, y aquí voy a insistir en esto, las etapas que tiene en el documento de la Unión Europea del año 2012, tiene 4 etapas para desarrollarse el TISA. La primera etapa es la etapa de normas y disposiciones del GATT, que es la que toman como pilares. ¿Por qué toman eso en el documento del GATT? ¿Por qué toman esto en el documento de la Unión Europea? Porque quieren después multilateralizarlo. Y si no parten de las normas del GATT, es difícil después poder entrar.
Primer hecho interesante, este primer punto no se ha cumplido. Para poder estar dentro del esquema de normas del GATT o de la OMC, usted necesita tener 3 cosas que son por el lado positivo, por propuesta del país. Es el acuerdo sustancial de la OMC. Trato nacional, acceso a mercado y reglas. Si no tiene en estas 3 propuesta positiva y le mete lista negativa, está fuera de las normas del GATT. Esto es lo primero que no cumplieron. La segunda condición es la creación de nuevas reglas y disciplinas donde se expresa la voluntad de las partes de ir más allá, documento de la Unión Europea, en acceso a mercado, trato nacional, y me faltó poner reglas nacionales o internas. De ahí sale el acuerdo de compromisos a que ya me referí, en donde deben incluir las nuevas reglas y disciplinas. El acuerdo de compromisos menciona el documento especialmente estas 2 cosas que por ahí han dado, el trinquete y lo que se define realmente, o hay que traducir realmente como punto muerto, standstill. El standstill es sencillamente un punto muerto. Se congela la reglamentación. Se congelan las reglamentaciones. Bueno, entonces, el cuarto punto, si usted logra todo eso en el documento, sería intentar alguno de los 2 caminos que están ahí mencionados de multilateralizarlo y meterlo dentro de la OMC, que todavía no está, no es parte de la OMC, meterlo. ¿Cómo lo puede hacer? No me va a dar el tiempo, si después hay tiempo nos ocupamos de eso. La negociación, los modos no me interesan porque ustedes ya los conocen. Me interesa cómo va la negociación. Cómo va la negociación uno lo puede obtener en revistas especializadas donde el propio TISA publica. Aquí esto está sacado, debe estar por ahí, revista Fuente Bridges. Es del 16 de julio, es de reciente. Tiene, ¿qué es eso? 3 minutos, man, me vas a matar. Bueno, no, vos no, fue. Entonces, 16 de julio, esto ya tiene la reunión que acaba de pasar en julio, ya dicen lo que pasa. Vamos a ver cómo está, antes de entrar al contenido, que es lo que no voy a poder entrar, porque mi amigo no me deja. Bueno, disciplinas hay 160 servicios en negociación en algún momento en la OMC, en el acuerdo sobre servicios. 160 servicios, según dice el propio acuerdo sobre servicios, de los cuales 17 están en negociación, que deben ser los 17 más importantes, más relevantes, o por lo menos más relevantes para este grupo. ¿Cómo van? Avance satisfactorio, regulación doméstica, que es el clave, es el eje. La regulación doméstica se suele considerar que es el equivalente a los aranceles. Cuando usted negocia bienes, está diciendo bajen los aranceles para... Bueno, cuando usted negocia servicios, lo que quiere es que le saquen regulaciones. Por supuesto, regulaciones y aranceles no es lo mismo, ni desde el punto de vista conceptual ni desde el punto de vista económico. Pero no importa, es lo que está en discusión, regulación doméstica y servicios financieros. No me va a dar el tiempo para esto, pero servicios financieros. En servicios financieros, una de las cosas curiosas que está ocurriendo es que la norma standstill, la norma de punto muerto, implicaría que no se congela la regulación, se congela la regulación en un sector como los servicios financieros, en donde lo que está en discusión en el mundo es si se congelan, que es lo que quiere este grupo, o si se transforman las regulaciones. Lo que está en discusión es la regulación del sistema financiero, pero cualquiera que haya leído hasta el diario algunos de los economistas más o menos keynesianos quieren regulación del sistema financiero. No me estoy pronunciando ni por uno ni por otro, aunque sí tengo mi opinión sobre esto. Estoy diciendo, nos metemos en el grupo que cree que no hay que introducir nuevas regulaciones. Somos parte de eso. Los que andan más, cierto avance, comercio electrónico, telecomunicaciones. Poco avance, transporte marítimo, transparencia, servicio ambiental. Primeras etapas, lo que todavía no se puede empezar a tocar. Compras gubernamentales, el tema que bloqueó a la OMC en la ronda de Uruguay. Sigue complicado. Y un servicio de delivery que se le ocurrió proponer a Estados Unidos que no le interesó a nadie. Después, hay un tema que no se discute porque no hay quien lo quiera discutir, o más bien hay una posición contraria, que son los temas de servicios de salud que propuso Turquía y le dijeron no le entramos. Y hay un tema para entrar en la próxima reunión del TISA,
que es el tema de empresas públicas que anunció Estados Unidos que lo plantea en la próxima reunión. Para poder presentar en la próxima reunión, la próxima ronda, un tema, hasta el 31 de julio tienen tiempo. Ya anunció Estados Unidos que presenta esto. ¿Qué estoy haciendo? Borré todo. ¿O voy para atrás? ¿Dónde está el que sabe de esto? Ah, no, muy bien. Muy bien. Disciplinas. Crecimiento. Este es un tema interesante. Si uno ve los documentos de partida dice esto tiene sentido si arrastramos. Sobre todo los europeos, muy enfáticamente ponen en sus documentos, si necesitamos arrastrar porque no podemos ser el mismo grupo de siempre. Bueno, el arrastre parece que ha sido modesto, porque desde el año 2013 empezaron 22, pasaron a ser 25, con 3 aportes sustanciales a la economía mundial. La de Liechtenstein, que tiene 37.000 habitantes, la de Uruguay, que es un país muy digno, que con lo que tiene importa mucho, y la isla de Mauricio, que tiene 1 millón de habitantes, 1.300.000. El arrastre es escaso, lo cual ya para alguien un poquito que tenga medio cascarudo, sirve para decir, si esto anda así, vamos a esperar un poco, a ver cómo sigue, porque la verdad que no da la impresión de que haya provocado hordas desesperadas por adherirse y abrazarse al TISA, convencidos que nos lleva hacia la inteligencia mundial. Entonces, propuestas. De los 25, 21 han presentado al menos una propuesta, 4 ninguna. De los 4 que no han presentado ninguna, Uruguay estaba hace poco, Paraguay está de antes, no presentó nada, Pakistán no presentó ni va a presentar nunca, porque estaba ahí por otras razones, y por supuesto Mauricio acaba de entrar. Mi conclusión aquí, a ver qué viene, mi conclusión aquí sería, aquí ya entro en el fondo del TISA, mi conclusión aquí sería, señores, antes de entrar al fondo del TISA, yo lo que veo es que es muy complicado este asunto, nos mete en un lío dentro de la OMC, nos pone del lado de un grupo que quiere congelar la regulación en el sistema bancario, introducir nuevas reglamentaciones en contra de la mayoría de la OMC. Porque esto se está haciendo por fuera, porque ya hay una posición mayoritaria que se discutió en la OMC en contra de esta posición. Yo diría que tendríamos que pensar bien si vale la pena esta alianza. Y por último, señores, ¿esto marcha o no marcha? Si no arrastra, no marcha. ¿Por qué no esperamos un poquito? Y entre tanto nos vamos a algunos otros para empezar a aprender, que es la ambición, tenemos que aprender. ¿Verdad? ¿Por qué no vamos a esos que podemos ser observadores, a donde no asistimos, y tratamos de aprender un poco antes de tomar la decisión de entrar? Bueno, después vamos a poder discutir sobre el TISA en el fondo. Gracias. Cada uno de nosotros tiene una deformación, un punto de vista de donde mira las cosas. Tiene razón Bruno. La primera deformación que tengo es común a todos, soy uruguayo, es una primera deformación. Y como uruguayo todo lo vemos a través del fútbol, ¿no? La otra deformación que tengo es que desde chiquito soy golero. Entonces tiendo a ver mucho más los riesgos que las oportunidades. Las oportunidades las creará el enlace, si encontramos alguna vez uno que ahora empieza a hacer de enlace, pero yo del arco me desgañoto gritando, pidiendo que vuelvan, que retrocedan, que armemos la línea 5, porque los riesgos están todos acá. Entonces, claramente, digo esto porque para el PCNT, a partir de que nos enteramos de esto, porque en definitiva al Uruguay este tema llegó a través de una internacional de servicios públicos, que es un sindicato global, un sindicato mundial que reúne sindicatos de los servicios públicos, a través de nuestros compañeros de la mesa de entes. Al principio no sabíamos bien ni de qué estaban hablando. Apenas nos empezaron a decir que era, contestábamos de ninguna manera, Uruguay no está en esto. Este era nuestro... ¿Por qué? Porque como golero que soy, decía, con todos estos riesgos, fija que Uruguay no está en esto. No hay certezas, este es el problema. Los riesgos están inmediatos sin que hasta ahora nadie nos haya demostrado cuáles son las certezas
por las cuales nos deberíamos jugar y adelantar las líneas y salir a pelear el partido. Encima, parece que nos tocó con el grupo de la muerte, además de algún juez como los que nos ha tocado últimamente, varios más. Parece que ni siquiera, si queremos ir a reclamar después a la Liga, no está claro en cuál es el tribunal de alzada, si es el FMI o quién sabe dónde. Y encima, si aceptamos alguna de las reglas, después tampoco la vamos a poder cambiar. Entonces, nosotros somos capaces de ir a jugar contra cualquiera, ¿no? Eso está demostrado en la historia de los uruguayos. Pero Giles no. Y si no tenemos ninguna certeza ni ninguna regla que podamos después, sobre todo nosotros, influir, difícilmente decidamos ir. Porque ya eso pasa, tendría que ser, ahí sí, la epopeya de los uruguayos para toda la historia de lo que nos quede por vivir. Se trata de convencernos de que no deberíamos quedar afuera porque seguramente nos van a joder igual. Porque seguramente después nos van a llegar a una liga mayor, que es la OMC, de alguna manera ha habido alguna referencia ya, y la vamos a tener que aceptar igual y nos vamos a tener que comer esto. En realidad, si es tan sencillo, ¿para qué armaron este tablado y toda esta cuestión que se llama el TISA? ¿Por qué no se hizo en la OMC? ¿Por qué salieron de ahí para después volver? No debe ser tan sencillo, ni debe ser tan claro como que ahí están todas las oportunidades del mundo y por tanto nosotros deberíamos ir para ahí. Encima de eso, ni siquiera nos podemos juntar con los que, nos guste o no, con todos los problemas que tenemos, son con los que tenemos que jugar en la región. Ninguno está, no tiene ninguna intención de estar, por lo menos por ahora, y nosotros haciendo punta a buscar qué. Nos dicen que ahora ya estamos adentro. Claro, supimos que estábamos adentro cuando en realidad lo que nosotros conocíamos era que habíamos puesto determinadas condiciones sobre telecomunicaciones. Los informes de los negociadores frente a estos organismos informaban por escrito a la Cancillería diciendo, mientras mantengamos nosotros la posición que tenemos sobre telecomunicaciones, difícilmente Estados Unidos nos deje entrar. Eso era a fines del 2013, mediados del 2013, y en febrero del 2014 Uruguay recibe la comunicación de que fue aceptado y que ingresó. No sé si varió algo la posición de Uruguay sobre las telecomunicaciones, pero claramente ese es uno de los jamón del medio a lo que quieren ir. Y no es el teléfono básico, ese que está en casa, que es monopolio del Estado y todo eso, es otra cosa. Es todo esto del mundo de redes del que decía Bruno. Y bueno, yo dudo que un país como este, que exhibe como orgullo el Plan Ceibal y demás, se pueda haber desarrollado en algún otro país que no tuviera la empresa pública que tiene. La otra vez estaba en Paraguay y Claro hacía un informe en un espacio empresarial de un informativo, era pago, diciendo que su orgullo era que estaban en un 35% de acceso a Internet de la población paraguaya y que iban a llegar en 5 años más a un 50% de acceso y para ellos era el orgullo. Pero además, claro, el orgullo que tiene es lo que le toca a él, la parte del jamón que le toca. Entonces, yo creo que todavía estamos a tiempo, y no es así como se dice, de que no podamos salir. Creo que todavía estamos a tiempo de concluir que este partido no tiene las condiciones para que nosotros sea razonable que lo engalanemos con nuestro equipo. Efectivamente, tiene lugares comunes con el acuerdo de la OMC y demás. Pero entre otras cosas, en la OMC, por ejemplo, se negocia positivamente, digamos. Uno negocia lo que manifiesta que quiere negociar. En cambio, en esto hay que ponerse ahora, de aquí al 15 de septiembre como plazo máximo, a generar una lista negativa que asegure
que ninguna de las cosas que son absolutamente sensibles para este país, y no voy a caer en la bobada de nombrarle a ustedes, a todos los que están en esta casa, lo que significan las empresas públicas. Todos algo tuvieron que ver con el plebiscito que se ganó en este país en defensa de las empresas públicas. Pero tenemos que generar una lista negativa de tal manera que prevea que nada se nos pueda escapar por quien sabe el tiempo, porque tampoco establece el TISA, o por lo menos hasta ahora establece su forma de renovación de esa lista negativa y de reformulación. Por tanto, tendremos que agudizar nuestro ingenio para que nada nos quede afuera en un mundo que Bruno decía es un mundo no de certeza, sino de muchas dudas. En un mundo de dudas, ¿vamos a ser capaces de tener una lista negativa en la que no se nos escape nada? Los riesgos están claros ahora y en este momento de estar en una negociación de este tipo. Ahora, aún aunque tenga lugares comunes con la OMC, lo peor de todo es que tiene anexos, así le llaman. Los anexos yo los he visualizado físicamente como unas carpetas que son un alto así en la Cancillería, y que cuando dijimos, no, porque el funcionario de Cancillería se abalanzó sobre las carpetas porque eso no se puede ni tocar. Y entre esos anexos ahora lo que se filtró es que deberíamos empezar a liberalizar todos los servicios financieros. Disculpen, esta es la otra de mis deformaciones. Trabajo en el sistema financiero desde chiquito también. A mí me tocó desde adentro del sistema financiero el aprendizaje tristemente célebre del 2002, pero a todos ustedes les tocó de una forma o de otra. Después el del 2008 en los demás lugares, ¿no? Garantías que nunca se encontraron en todos esos países que ahora promueven esto. No sé, no están inventando la pólvora, ya lo hicieron antes, solo que resulta que las regulaciones tenían que ser para nuestros países, y cuando las hemos hecho y las hemos hecho bien, y tenemos, por ejemplo, un fondo de depósito de garantía en este país después del aprendizaje del 2002, y sobre todo por la incursión de la izquierda en este país, diciendo el sistema financiero tiene que tener otro tipo de regulación, y tiene el que tiene impulsado por la izquierda de este país como vacuna a todo lo que nos pasó antes. Ahora vamos a salir a desregular todo. No, nos dicen que, es más, nos dicen que si hubiera acá, si hubieran, todas las que hay son extranjeras, si hubieran acá empresas extranjeras en el sistema financiero, salvo el Banco República y las otras dependencias del Estado, una aseguradora como el Banco de Seguros y el Banco Hipotecario, el resto son entidades financieras extranjeras. Y algunas de las otras que componen el sistema financiero, que son de esta modernidad, como la financiera Pronto, Redpago, todo eso, algunas de ellas además son colaterales de empresas extranjeras. Si dice en el Tratado del TISA, si hubieran empresas extranjeras, hay que dejarles la regulación, el control a los países de donde provienen. Entonces, bueno, hagamos un lindo, no sé, edificio del Banco Central como para hacer otra cosa, porque aquí no vamos a poder ni siquiera regular las empresas que son extranjeras. Un Banco de la República que es de todos nosotros. Usted tiene un banco, pero que va a estar compitiendo con empresas que no las va a regular nuestro país. Un Banco de la República que, entre otras cosas, pone parte de sus ganancias en un Fondes, que lo que pretendemos es que haya emprendimientos, algunos autogestionados, algunos otros no sé qué, pero que entren en un sistema nacional de competitividad. Esto ha sido todo un paquete que se está hablando desde que asumió este gobierno. Sistema nacional de competitividad y microemprendimientos y emprendimientos que sean apoyados por políticas del Estado, que tienen directa relación con lo que es la política de compras públicas. Y si no se va a poder regular nada de eso, porque en realidad hay que tratar a las empresas extranjeras igual o mejor que las empresas nacionales. ¿Para qué nos estamos rompiendo la cabeza en todo esto?
¿Para qué? Si igual vamos a este tipo de regulación. Yo creo que, sin duda, además tiene otro riesgo, que es mi tercer desviación o de alguna manera punto de vista del que lo miro, pero no lo puedo esconder. Obviamente soy un sindicalista y vengo de sucesivas conferencias internacionales de la OIT en Ginebra desde el 2012 para acá, padeciendo la ofensiva furibunda del sector empresarial representados en la Organización Internacional Empresarial, pero claramente como punta de lanza representados por bufetes internacionales, principalmente anglosajones y estadounidenses, que son las multinacionales a cara viva, uno las ve ahí operando. Contra el derecho de huelga, diciendo que no hay ninguna norma de la OIT que a título expreso la establezca, aunque dicen que el artículo 87, y allá está Bruni, me va a dar clases, si no me quiero meter la pata, pero la libertad sindical establece que uno de sus pilares es el derecho de huelga, además del derecho de organizarnos. ¿O nos vamos a organizar para qué? ¿Para armar el picado de la tarde? No, nos organizamos para ejercer nuestro derecho, que es el derecho de huelga. Todo esto está en tela de discusión al punto que pega en la línea de flotación de la OIT, el único organismo tripartito a nivel internacional que conozcamos en la historia y sabemos de su origen, ¿no? Que tiene que ver con otras cosas. Entonces, pegándole en el no reconocimiento de las normas, en el no reconocimiento de los controles ni de sus organismos. ¿Qué creemos? ¿Que está desligado de esto? Mañana, cuando queramos regular cualquier cuestión que tenga que ver con el mercado de trabajo y las normas laborales en este país, seguramente algunas de estas cosas van a darse de punta. Si la ley de tercerizaciones no fuera de cuando fue promovida por el gobierno de este Frente Amplio y fuera hoy una cuestión que estuviéramos en discusión, si fuera después del TISA ya no lo podríamos hacer. Si la ley de negociación colectiva, ambas, pública y privada, no hubieran sido conquistadas en estos 10 años en los gobiernos de este Frente Amplio y estuvieran en discusión y las tuviéramos que promover después de firmado el TISA, seguramente terminaríamos en alguna de estas disposiciones que dice que tenemos que ir a tribunales de alzada que todavía no están definidos. Entonces, la verdad, capaz que admito es por mi deformación de golero, pero yo estoy, como todo el PCNT, pidiendo que por favor salgamos de este lugar, que formemos la línea 5 y que defendamos a muerte, porque evidentemente no es este el espacio de oportunidad. Seguramente el espacio de oportunidad estará por otra discusión de inserción internacional que de alguna manera se dejaba picando acá, que tendrá que ver con quienes del sur nos tenemos que organizar para contrarrestar estas fuerzas que se vuelven a gestar y que son de alguna manera son visiones remisadas, modernas, de cosas que ya conocemos. Y lo digo con esta tranquilidad, soy un dirigente sindical que a comienzos del gobierno de la izquierda de este país, cuando se discutía el TLC con Estados Unidos y se decía que el tren pasaba una vez sola, fui de los dirigentes sindicales que di la discusión pública diciendo, confío en este gobierno, quiero ver y dejo el margen a la duda. Menos mal que se decidió no estar, porque la vida nos hubiera dado, a mí por lo menos, un golpe fuertísimo por la duda que tuve en ese momento. De esas cosas se aprende también. Lo digo esto porque otra de las cosas que se dice por ahí es si tenemos confianza o no. Confianza no es lo que está en discusión. Cuando nuestros dirigentes sindicales van a discutir un convenio colectivo, nosotros depositamos confianza y eso lo sabemos hacer. Pero vamos a negociar a un ambiente de negociación colectiva que nosotros reivindicamos como un ambiente de igualdad y razonable para negociar. Este no es el caso del TISA y por eso no es que hayamos retirado confianza. Lo que decimos es que no están las oportunidades para el país por ahí. Nosotros, como
como industria representamos a la industria de tecnología de la información y los primeros slides fundamentalmente pasan por mostrar qué es la industria, ¿sí? Y luego poder cotejar por qué estamos diciendo que el TISA nos puede servir. La industria, nuestra Cámara ya tiene 26 años, tenemos más de 370 empresas de tecnología, 5 comisiones de trabajo y una Cámara que es la CEDU, que surgió como un spin-off de nuestra Cámara. La mayor parte de las empresas socias de CUTI facturan menos de $1 millón al año y brindan tanto servicios como productos de tecnología. Como pueden ver, fundamentalmente brindamos muchos servicios de IT, que es más de la mitad, y después tenemos productos de TI desarrollados por nosotros mismos como empresarios o como empresas, que son, Internet y telecomunicaciones realmente es muy poco para nosotros. Es decir, lo que pasa es que en esta gráfica sacamos Antel fundamentalmente porque si no, Antel tiene una facturación que nos desvirtúa al resto de la industria. Y una de las cosas importantes es que el 40% de las empresas facturan menos de $200.000 al año, o sea que son micro y pequeñas empresas. Luego el 29% factura entre 200.000 y 1 millón y el 21% entre 1 millón y 5 millones. ¿Sí? Más de 5 millones solo el 10%, o sea que en concreto las empresas grandes es un porcentaje muy pequeño de la industria. Una de las cosas que nos gusta mostrar, que a veces nos juega en contra, pero es que la industria ha tenido un dinamismo muy importante en los últimos 10 años y la última medición cerrada que tenemos, que es 2013, en concreto facturamos $923 millones, lo que hace que seamos el 1.7 del PBI de Uruguay. Hablando de lo que nos importa fundamentalmente es el mercado externo. En 2013 exportamos unos $307 millones, pero de las empresas, esto se estima de las empresas que forman parte de CUTI, pero hay empresas que no son parte de CUTI, que en concreto están por fuera de ese número. Y una de las cosas importantes es que, ¿qué es lo que vendemos? Fundamentalmente vendemos servicios, consultoría, outsourcing, productos de software solamente el 20% y después el resto son servicios para nosotros. Después, ¿cómo está parado Uruguay en el exterior? Todos los puntos rojos que ven, fundamentalmente, son los países a los que exportamos software. Como verán, exportamos a casi todo el mundo. Tenemos más de 50 mercados hoy y estamos fundamentalmente en América, Europa y algo de Asia, muy poco de África. Y una de las cosas que para nosotros es importante es que le exportamos 36% a Estados Unidos, que es un comprador para nosotros muy importante por el valor hora que paga y además porque vendemos conocimiento. Creemos que el conocimiento es algo que en Uruguay estratégicamente debiéramos comenzar a pensar que debemos cada vez exportar más. Tenemos 14.000 empleos directos, se calcula más o menos 2 personas indirectas por cada puesto directo, o sea que hoy estaríamos hablando de que tenemos más o menos unos 42.000 personas vinculadas al área. Es una industria que tiene desempleo cero, por eso
estamos fomentando la formación de profesionales que tengan que ver con el área de tecnología. Al día de hoy estamos exportando más de 350 millones de dólares, de los cuales 49% es Latinoamérica, 36% es Estados Unidos y solamente 4% Europa. Estamos produciendo, hoy por hoy, estimamos arriba de 900 millones, calculamos que andamos en los 1.000 millones. Y en concreto somos un sector dinámico que tiene una alta tasa de natalidad de emprendimientos, y cuando hablamos de emprendimientos hablamos de emprendedores que arrancan siendo 2 o 3 personas, ¿sí?, que en concreto necesitan apoyo, y por suerte hemos encontrado en los últimos gobiernos apoyo a través de la ANI, del Ministerio de Economía y Finanzas. Tenemos a GESIC, el Ministerio de Industria y Energía nos ha apoyado. Tenemos Uruguay 21, que depende de Cancillería, que también nos apoya en la internacionalización de productos. Y después tenemos un fuerte relacionamiento con la academia fundamentalmente y con las agencias de gobierno que están vinculadas al área de tecnología. Nosotros realmente como industria creemos que tenemos ventajas, por lo menos en América Latina, y somos muy bien vistos por el hecho de que nosotros tuvimos la primera carrera de ingeniería de software que hubo en América Latina, estuvo en Uruguay, en el UDELAR además. Y después estamos trabajando en vías, o sea, y este gobierno ha puesto énfasis en ello, en un Uruguay digital, con el plan Ceibal, con el tema de fibra óptica, con la zona franca de servicios, con el tema de facturación electrónica. O sea que en concreto vemos que la apuesta del país digital está muy insertada en lo que es las decisiones de gobierno. ¿Cuáles son nuestros objetivos como industria? Es triplicar las exportaciones para el 2020, o sea que en 5 años llegar a superar los 1.000 millones de dólares de exportación, promover la incorporación de tecnologías en otros sectores de actividad. Nos parece que tenemos un debe en Uruguay en ese aspecto. Estamos trabajando y estamos apoyando la oferta educativa que realmente sea mayor, sobre todo, y estimular la demanda por carreras tecnológicas. De hecho, UTEC saca una tecnicatura ahora, dentro de muy pocos días, en la cual hemos trabajado con ellos. Fue una de las cosas interesantes que nos sucedió, es que nos preguntaron qué tipo de técnico necesita la industria en las condiciones actuales, y bueno, y estuvieron trabajando en formar capacitación para eso. Necesitamos generar, como objetivo tenemos generar mayor masa crítica de emprendedores dinámicos, apoyar las acciones de I+D+I de la industria, promover las inversiones de riesgo en la industria y después seguir articulando acciones con la academia, nos parece fundamental. Y bueno, acá Gambera es golero, yo creo que en la industria somos más 9, jugamos de 9, aunque mi peso no me lo permitiría hoy por hoy, pero en concreto nosotros vemos muchas oportunidades y fundamentalmente nosotros, el título es nuestra necesidad de exportar más. ¿Sí? Nosotros como industria necesitamos exportar. ¿Por qué? Porque nacimos con visión de exportar. Hoy por hoy nosotros creemos que tal vez a veces nosotros planteamos que la discusión debiera correrse de foco y la pregunta es ¿qué país queremos dentro de 15 años? ¿Sí? Entonces nos parece que hay que tomar decisiones estratégicas de país y creo que en este caso el tema de las tecnologías y de exportación de tecnologías y de otros tipos de servicios. Tecnologías, cuando hablamos de tecnología no hablamos solo de tecnología de la información. Hay todo un tema de la industria de videojuegos, la industria de la biotecnología, es decir, todo el tema de análisis de datos. Todo ese tipo de tecnologías, creemos que en Uruguay estamos
estamos en condiciones de hacerlo y creemos que tenemos obligación de llevarlos adelante. Dentro de lo que nosotros entendemos del TISA, por la poca información que circula, que esa es una realidad, el grupo de países que se ha sumado a las negociaciones representa, para nosotros, ese es el 70% del comercio mundial de servicios. O sea que nosotros, hoy por hoy, uno de los miedos que tenemos, y creemos que es uno de los riesgos que nosotros vemos, es que nosotros, hoy por hoy, nuestros competidores directos que vienen creciendo en América Latina a grandes zancadas, en concreto, pueden llegar a tener mejores condiciones que las nuestras para poder comercializar con los países en los cuales estamos insertados hoy por hoy. Y de hecho ahí traeré un ejemplo que nos duele mucho, y es, nosotros realmente en el Mercosur hoy por hoy, en nuestra industria está muy complicada. ¿Por qué está muy complicada? Porque Brasil nos cobra el 30% de retención cada vez que exportamos algo desde Uruguay en tecnología. Y estamos dentro del Mercosur. Argentina está pasando por problemas económicos que nadie puede dejar de lado, y en concreto dejó de ser uno de los principales países a los que le exportábamos, y hoy por hoy encontramos en los países desarrollados, primero, valor hora mejores y en concreto más posibilidades, ¿sí? Hoy por hoy las reglas de negocio en el mundo están cambiando. De hecho, ahí estoy mucho con Bruno en el aspecto que la dinámica del mundo de la tecnología y el mundo en términos generales es tan rápida que nosotros en concreto tenemos que movernos de una manera muy rápida. Y nosotros, hoy por hoy, los países desarrollados antes hacían mucho outsourcing a India, eso está cambiando, ya no quieren más India, están buscando otros países. Uruguay tiene condiciones como para estar muy cercano a Estados Unidos por tema de uso horario y hasta, increíblemente, nos encuentran mucho más cerca culturalmente que a India. Y ahí tenemos grandes competidores como son los países del este de Europa, que en concreto vienen compitiendo a niveles muy importantes con la industria de América Latina. Después, nosotros creemos que si se hace a través de presentación de listas negativas, podemos proteger los servicios fundamentalmente en base a temas estratégicos, y en ese aspecto creo que si todos nos preguntan, estamos todos de acuerdo que hay que proteger los que son estratégicos, y en eso nosotros, una de las cosas que como empresarios muchas veces nos dicen, capaz que estamos dispuestos a vender el país, de ninguna manera. Es decir, primero porque los empresarios que están en la industria, la mayoría de los empresarios que están en la industria, en el fondo son trabajadores porque son pequeñas industrias. O sea, no estamos hablando de multinacionales, estamos hablando de industrias que se mueven hasta 20 personas, ¿sí? Y que en concreto, hoy por hoy, dan trabajo a mucha gente. Nosotros creemos que hasta ahora Uruguay ha participado en las negociaciones del acuerdo, no ha firmado nada, y además una de las cosas que nosotros creemos que nos da garantía es que esto hay que ratificarlo a nivel parlamentario. O sea, no es un tema de que nosotros digamos estamos de acuerdo con, vamos a suponer que alguien se pone de acuerdo que este acuerdo es lo mejor que nos puede pasar, y en concreto esto necesita ratificación parlamentaria, si no sigue vigente lo que el país tiene como legalidad. O sea que en ese aspecto no nos preocupa porque le tenemos confianza fundamentalmente al sistema político uruguayo, ¿sí? O sea, a partir del Poder Ejecutivo y del Parlamento, estamos seguros de que el Frente más que nadie va a defender que esas cosas, si no son buenas para el país, no se firmen, no se aprueben. No, nos parece a nosotros por lo menos muy importante los aspectos relativos al anexo sobre movimiento de personas, lo necesitamos realmente, ya que Uruguay brinda servicios al exterior con personas uruguayas. Y en concreto eso puede ser un problema de que perdamos pie en poder brindar servicios al exterior si no podemos trabajar, con la libertad necesaria para que el movimiento de personas se pueda dar. Después, una de las cosas que nos parece que es una discusión que nosotros hace años que
ya no sé si nos damos, sino que nos parece que por la vía de los hechos eso ha cambiado, el tema de compras estatales. El Estado compra software a empresas extranjeras y en concreto lo hace, o sea, lo ha hecho en los últimos 20 años en forma permanente. Por supuesto que compra en Uruguay, pero en concreto la vía de los hechos indica que nosotros hoy por hoy estamos compitiendo con las mismas empresas extranjeras que tenemos miedo que tengan las mismas posibilidades que las uruguayas. Hoy por hoy tenemos algún punto en el TOCAF que nos permite tener una ventaja, pero los puntajes que nos dan por ser uruguayos son mínimas. Y cuando nos pide el Estado que tengan 5 plataformas iguales funcionando a nivel de telecomunicaciones o energía, en Uruguay tenemos a Antel en telecomunicaciones, tenemos a UTE en energía en concreto. Es muy difícil para las empresas uruguayas poder competir con las extranjeras a ese nivel. ¿Por qué? Porque las empresas extranjeras son multinacionales que están instaladas en muchos países, que han vendido el producto muchas veces, y nosotros creemos que todo lo que sea creación de conocimiento nacional y que es exportable, por supuesto que apalancado con las empresas las empresas públicas nacionales, es un capital importantísimo para el país. Y una de las cosas que creo que acá con Gambera vamos a estar de acuerdo es que vamos a poder tener, por lo menos, y lo queremos, no importa si este es el tratado o no, mayor cantidad de trabajadores, mayor ingreso para los trabajadores, que eso implica mayor calidad de vida. Realmente nuestra área paga sueldos muy por arriba de la media de lo que es el país. Y en concreto nosotros decimos no queremos que esta industria se termine si no tenemos condiciones como para poder exportar y para poder seguir creciendo. Y una de las cosas que necesitamos, y que este gobierno lo ha hecho de una manera más que interesante, es recibir inversión del exterior. O sea que eso para nosotros es fundamental. Por último, un comentario, y es el siguiente. Hemos estado en Chile hace poco, fuimos con la ministra Carolina Cose. Chile tiene firmado tiene firmado 24 TLC con el 84% del PBI del mundo. Nosotros, en su momento, tuvimos la posibilidad de tener un TLC, el gobierno dijo que no. El tema está en que nosotros, no importa cuál sea el tipo de tratado, lo que necesitamos es tener más mercado para exportar. Y ese dinero que entra al país derrama realmente. Sabemos que hay empresas grandes que les va muy bien, pero en concreto lo que les quiero decir es, para la pequeña industria y realmente la microindustria, que es la mayoría de los jugadores que estamos en esta industria, nos parece que es fundamental tener tratados, no importa de qué tipo, para poder exportar mejor producto de los uruguayos y en este caso mejores servicios. Por eso que en concreto queremos exportar más. Ese es un poco el panorama que presentamos. Va para todo el panel, dice: en toda negociación comercial hay intereses defensivos e intereses agresivos. Ante el TISA, los intereses defensivos uruguayos pasan por el sector financiero, Banco República, seguros, telecomunicaciones, salud, educación y muchos más. ¿Cuáles serían los intereses agresivos? ¿Qué exportaciones concretas de servicios podría hacer Uruguay con el TISA que no puede exportar ahora? Esa es la primera pregunta que está planteada para todos. La segunda, que viene para José Manuel Quijano. Como el TISA está fuera de la OMC, ¿no quiere eso decir que toda concesión hecha en el TISA debe hacerse a todos los miembros de la OMC por el principio de nación más favorecida? En ese caso, ¿no obtendrían Argentina o Brasil el mismo beneficio que obtiene Uruguay sin, entre comillas, pagar ningún precio? ¿Es lógico pensar que un hipotético TISA sea aceptado como plurilateral dentro de la OMC si eso implica unanimidad de la conferencia ministerial o algo así? No entiendo la última palabra. ¿Sí? Y hay otra pregunta que dice: ¿cómo debería, es para todo el panel, cómo debería desarrollarse un debate nacional
para definir qué sectores estratégicos Uruguay debe proteger. No, a ver, yo creo, lo único que era bastante complicado el enfoque con el cual yo iba a encarar la conversación para tratar de dar una versión distinta, porque me imaginaba un poco, conociendo, en Uruguay nos conocemos todos, cómo podía estar encarado. Me reafirmo los principios y vuelvo al inicio que estaba planteando y voy a entrar a la pregunta del sector financiero. Yo creo que en el fondo el debate del TISA es una excusa para mí. Yo creo que la última pregunta, que es cómo organizar el debate para debatir estos temas, me parece que es lo más interesante. Pero una cosa que he hablado acá, que hay visiones distintas y hay intereses distintas y hay conocimiento y desconocimiento. O sea, para mí es inviable discutir esto si no entendemos un debate profundo de cómo funcionan las relaciones económicas internacionales hoy. Que hay David y Goliat, ya lo sabemos. Aunque la historia de David y Goliat se cuenta mal, ¿no? Ustedes saben que la verdad historia de David y Goliat no es la que cuenta la tradición, que muchas veces nos condiciona como buen paradigma durante mucho tiempo. La verdad de Goliat fue mucho más inteligente, o sea, Goliat sabía a lo que se enfrentaba. El fenicio era una persona de más de 2 metros, era enferma, no veía bien, las reglas eran pelear mano a mano, y él era un experto, tirador de onda, que está demostrado hoy que a la velocidad que disparaba a 40 metros, porque no lo veía, era como dispararte una bala a 22 grados, él fue y pidió sabiendo a dónde iba a pelear. Esto es una historia que no es, es mucho más lindo contar la historia de David y Goliat original que esta. Seguramente si hay gente religiosa se va a enojar conmigo, pero esta es la verdadera historia hoy por la ciencia ya demostrada de cómo ocurrieron los temas. Entonces yo lo que digo es un buen punto para que gustamos. No podemos discutir TISA, OMC, y ahora voy a dar datos también para entrar, porque dado que se planteó, sobre estos temas. TISA, OMC, Aplores Plurilaterales, los acuerdos del transatlántico, el Transpacífico, Estados Unidos. O sea, no podemos discutir si no sabemos qué está pasando, las relaciones comerciales, económicas, qué suponen los servicios en el comercio mundial hoy, cómo se armaron las cadenas de valor en el mundo hoy, cómo están negociando los países y qué tiene Uruguay para aportarle a ese mundo. Debemos ese debate. Si no, todas las demás discusiones son absolutamente de si me gusta o no me gusta las cosas que están en TISA. Miren, la verdad, todas las que dijeron, yo, en realidad la mayoría me preocupan, sí. Yo no tengo un problema con eso y creo que hay que ir a pelear porque muchas de ellas no son correctas para Uruguay, nos pueden poner en riesgo. Pero, ¿qué diferencia con OMC? Si OMC hace 20 años que estamos y no logramos abrir con el mercado agrícola. No me digan que el OMC es el ámbito natural para resolver todos los problemas, no resolvemos ninguno. Que el ámbito es el Mercosur. Acá estoy viendo gente del sector de puertos, tiene discusiones insólitas del año 76 con los intereses de Argentina y Brasil. Uruguay es bandera abierta, ellos no, y estamos con problemas. Por suerte, Uruguay tiene una política de puertos abiertos y bueno, habíamos logrado desarrollar una industria que sería impensable a pesar de Argentina. Yo con esto digo hay que romper, no, de ninguna manera, yo no estoy, por eso vuelvo al principio. Es un problema de opciones, necesitamos posicionarnos como país chico en opciones, negociadores. Esto es un reto impresionante para quien gobierna, pero no veo otra alternativa. Hay dudas, no certezas, y por lo cual hay que ir posicionando. Riesgos, bueno, nos conocemos mucho porque hemos participado y él sabe, de hecho, AEU, hemos tenido más una charla, o sea, yo me dedico a gestión de riesgos, o sea, gestionar riesgos no quiere decir que uno no asume oportunidades, o sea, yo tengo 2 formas de gestionar riesgo, lo gestiono es que no me impacte, pero nunca puede inhabilitarme a hacer cosas. Yo entiendo lo que tú planteas de las oportunidades, pero lo que quiero que incorporemos acá, que me parece que es el otro punto que es técnico y no político, antes de entrar al político, es que en el sistema financiero, por poner algo, ¿de qué estamos hablando? Uruguay es el país de América Latina, como discutido contigo 1000 veces, de menor inclusión financiera. Es el sistema financiero menos profundo de América Latina. No tenemos una maravilla de sistema financiero. Bueno, van quedando cada vez menos bancos. Entonces, aplicamos las regulaciones de Basilea. Uruguay aplica estrictamente las regulaciones de Basilea. Eso se resuelve en Basilea. Aplicamos las normas hasta algo tan simple como las normas contables se hacen en algo parecido al TISA en Inglaterra. Y Uruguay, desde que existe, tomamos eso como norma. Uruguay vota toda la semana. En el insólito, el presidente de la República firma un decreto cada 6 meses diciendo aplíquese la nueva norma internacional de contabilidad número 16 sobre tratamiento. No sabe, igualmente, pobre Tabaré, firma porque alguien no, hay que firmar, porque Uruguay los presidentes firman todo. Y esas normas son de internacionales. La forma de lavado de dinero, las normas del Gafi. O sea, estamos en ese mundo de estándares que nos cruzan. Hay una lucha de poderes por construir estándares en el cual nos comunicamos. Porque al final el mundo, al globalizarse, lo que hace es genera redes de comunicación. ¿Cómo jugamos en esas redes de comunicación y cómo negociamos hay que estar? Todos los riesgos que ustedes plantearon, yo los comparto. Lo que digo es que me parece que al debate le falta que será otra instancia y habrá otro debate, con expertos, todos los intereses que están en juego. Yo siento a veces, y por eso me puse en la otra posición
un poco extrema es, siento que a veces estamos muy vinculados a determinados intereses. Está muy bien, proteger el mercado interno en determinada situación, el sector público, está todo bien, pero él tuvo una exposición de un sector. Hay múltiples sectores más que lo que quieren es exportarle, porque Uruguay no le exporta al mundo, o sea, es inviable. Si nosotros le exportamos 50.000 millones de dólares al mundo de alimentos, Uruguay no tendría un PIB per cápita de $16.000, $17.000, ¿de acuerdo? Si lo vendiéramos entre nosotros la soja y la carne. O sea, yo creo que ahí tenemos un punto que hay que abrir un debate, esto es una propuesta, creo que, bueno, pongamos la lista y tendrán que ir a negociar. Para mí, ¿por qué es virtuoso? Porque nos ponen esto, es que se profesionaliza esta mala palabra, es que nos pongamos las pilas para tener el proceso de inserción internacional de Uruguay, sector por sector, actividad por actividad. Si yo estoy viendo una consultoría a vos, perdonen que va a ser tan pragmático, pero creo que ayuda, y en Uruguay el promedio de una consultoría del sector público son 40, 50 dólares. Si se la logra vender la misma a Estados Unidos, son 100, 120 dólares que vienen al país, entran 80 dólares más, que luego se distribuye, o sea, no es lo mismo, no me da lo mismo. Le puede dar lo mismo al empresario, tal vez, no al trabajador, que luego va a tener muchas mejores posibilidades de negociar salarios, y de hecho ha ocurrido. Entonces yo creo que es mucho... La complejidad del tema es lo que a mí me asusta cuando surgió el debate de sí o no. Sí o no me parece un debate, y como tengo una posibilidad de participar, yo entiendo algunos de los riesgos de participar, que no lo había visualizado tanto, o sea, entiendo. O sea, no digo que no hay ningún riesgo de si voy a negociar, si participo y después me voy. Yo creo que hay, es verdad, y hay que considerarlo. O sea, no es tan sencillo que voy o no voy. Pero me parece que este es el problema real que hay. Hoy en el mundo, hace 10 años había 12, 13, no sé, Quijano capaz que lo recuerda mejor yo. Hoy hay más de 300 acuerdos bilaterales de acuerdos comerciales preferentes. Más de 300. 400. O sea, están todos los países moviéndose. Y nosotros tenemos creo que 4, ¿no? Pacheco, no sé, ¿algún? ¿Entender la cochería? O sea, Israel, México. O sea, no parece razonable. O sea, los países se están moviendo, probando, haciendo opciones. Estoy en el tratado A, en el tratado B, en el tratado T, hago acuerdos personales, me pongo en la región. No, todos ellos tienen todo claro lo que hacen. Yo no creo tanto en la teoría de las conspiraciones tan finas. Que las empresas internacionales tienen intereses, ya lo sabemos, ese es el mundo en que vivimos. Y vamos a estar negociando con TISA, sin TISA. O sea, y lo que tenemos que hacer es fortalecernos para negociar bien. A veces iremos para acá, otros para allá. Tal vez habrá que aplicar la máxima del general. Habrá que movilizarse, concertar y movilizarse para que no nos ocurra. No lo sé, pues no sería una mala estrategia dado el ámbito en que estamos. Pero ese es mi punto sobre cómo encarar el problema. Sobre el sector, entonces, el tema técnico, esto es técnico. Hay que sentarse con todos los intereses que existen en el país para construir esa lista. Hay que hacerlo, con TISA o sin TISA. Y el tema político creo que necesitamos, y ahí bueno, yo quiero tener solo esta observación que hago de lo que ocurre en el mundo, de la generación de estándares de comunicación en todos los ámbitos en los que se le ocurra, y Uruguay lo firma todo, lo estamos haciendo todos los días, está pasando todos los días y nos impacta, hay que seguir trabajando, y los intereses particulares, para que técnicamente. El tema político es más complicado, ahí yo entiendo algunos de los planteos que se han hecho de negociaciones, gente que tiene mucha más experiencia que yo en negociar, obviamente, pero digamos que el blanco y negro parece una salida bastante poco pragmática o inteligente. Cómo viene el mundo moviéndose y nuestros competidores que progresan. O sea, porque el problema es pensar que Chile, cuando dijiste la región, perdóname que a ver, la región es porque decimos Brasil, pero está Chile, está Colombia, está Panamá, está Costa Rica, está México, no es la región. Ahí hay una definición, no es la región eso. Yo te diría que hoy las empresas de servicios uruguayas le están mucho más vendiendo hoy trabajando con Colombia, con Chile, no tienen problema. Un problema. A veces te pasa que vas a hacer algo y te dicen que no te dejan porque tenés que estar asociado al colegio profesional de ese país. Acá no se lo pedimos a nadie eso. En Uruguay, si alguien se presenta al exterior y el coordinador tiene currículum, él va y se presenta y el Estado lo contrata. Vos vas a otro país y dicen, ¿y usted está asociado a la asociación? No, mire, yo no soy contador en Uruguay, no en Costa Rica. ¿No? Entonces, eso tiene que estar en la puerta de la Cancillería para negociar con cada uno. Háganlo como quieran, porque no es mi expertise. Pero que van a tener que sentarse a negociar mecanismos de permitir que este sector de la economía de servicios se profundice, está en la agenda. No es el TISA, no será, venga alternativa A, B o C, pero me parece que hay que intentar quitarle a esto, ponerle políticamente una opción de este tipo, y técnicamente creo que hay mucho trabajo para hacer, y en este mundo sin criterios técnicos, que luego van atrás, técnico me refiero a conocimiento específico, es muy difícil discutir si lo que estamos haciendo está bien o está mal. Disculpen la extensión. Bueno, en realidad los acuerdos plurilaterales se hacen dentro de normas que los autorizan en el GATT primero o en el Acuerdo sobre Servicios después. El artículo 24 del GATT autoriza,
por ejemplo, autoriza al ALADI, y dentro de ALADI, lo que hace ALADI no lo extiende a los demás, y dentro de ALADI todos los demás andamos en el paraguas de ALADI. Por ejemplo, el Mercosur está bajo el paraguas de ALADI. Y entonces estamos autorizados a tener acuerdos entre nosotros y no extenderlos a terceros. Eso mismo ocurre en el acuerdo de servicios del GATT, de la OMC, que salió de la ronda Uruguay del GATT. El artículo 5 permite que usted haga eso mismo. Por consiguiente, lo que está haciendo este grupo de 22 o 25 países es perfectamente legítimo, legal, y si quieren pueden conservarlo como tal y no estarían violando ninguna norma de la OMC. Y no estaríamos obligados, si alguien integra eso, a extendérselo a otros o otros a reclamárnoslo. A menos que se multilateralice y entonces toma otra lógica, que es lo que quieren hacer, porque para eso se hace. Entonces, creo que contesté la primera pregunta. La segunda, bueno, hay muchas cosas aquí. La segunda es en donde dice, bueno, ahí tenemos varios temas que hay que defender. Creo que en eso hay cierto consenso, que ciertas cosas el país no comprometería. El tema es cuáles serían los intereses agresivos, el término es feo, pero los intereses positivos en donde el Uruguay podría sacar rédito de un acuerdo de este tipo. Bueno, debe haber, sí. Requiere, por ejemplo, el trabajo que hizo Uruguay 21 por febrero de este año, marzo de este año, consideraba que los servicios globales de exportación que el Uruguay ya tiene montados en zonas francas y parte que no están en zonas francas, si mi memoria no me falla, el 70 y tantos % de lo que exportamos de este tipo de servicios se hace, 75, digamos, se hace dentro de zona franca y el 25 se hace dentro del territorio nacional. Grosso modo debe haber alguna diferencia porcentual menor. Ahí puede haber, y es lo que dice el estudio de Uruguay 21, dice que ahí puede haber intereses que se pueden beneficiar. De todas maneras, yo creo que estamos muy en barbecho, muy al comienzo del estudio de estos asuntos, sin perjuicio que el trabajo de Uruguay 21 es bueno y es interesante y es el punto de partida, el puntapié para reflexionar. Hay algunas cosas que muestra la experiencia de otros países mucho más grandes que nosotros deberíamos analizarlas, porque aquí ocurre lo contrario de lo que pasa en el comercio de bienes. Cuando uno mira los países más dinámicos en la exportación de servicios, que no son los grandes, estos que están aquí, es decir, los que están aquí no están ahí, pero los que están en el TISA, los Estados Unidos y la Unión Europea, que son los dos grandes comerciadores. Hay 5 países que son 4, que son los famosos BRICS, que tienen un gran desempeño, empezando por China, siguiendo por la India y en menor medida, pero también importante, un crecimiento superior a la media, en Rusia y en Brasil. Estamos hablando de un periodo de 10 años que termina en 2013, que es hasta donde llega la información de que uno dispone hoy en día. ¿Qué muestra esto? Que estos países son los 4 estos grandes, que son el gran problema, son la gran discusión que hay acá. Los 4 grandotes estos son los que tienen mayor protección de su sector de servicios, medida a través de lo que se llama la tarifa equivalente, porque no hay una tarifa, no hay un arancel, pero hay regulaciones y se hace una tarifa equivalente. Hay un think tank de Estados Unidos que hizo este esfuerzo, que se llama el Patterson Institute, hizo este esfuerzo de relacionar cuál es la tarifa equivalente de servicios. Los mayores proteccionistas en materias de servicios son la China, Rusia, Brasil y la India. ¿Sí? Pero China pidió Sí, pidió, pero ese es otro tema que si quiere lo vemos después. Haga una pregunta distinta sobre China. Entonces estamos hablando son estos 4 que tienen un gran dinamismo y la mayor protección. Es un caso curioso porque parece que en este caso lo que predomina es el tamaño del mercado interno, la capacidad de desarrollo de un sector de servicios dentro del mercado interno, que es lo que conduce después la capacidad de exportación, que no sería ajeno a la experiencia de los países grandes de Europa y de Estados Unidos. Son grandes exportadores, porque cuando uno mira a Estados Unidos, que es un gran exportador, lo que exporta es un pequeño porcentaje de su producción de servicios, porque tiene tal mercado interno que consume. Y yo no vi esto para Alemania, pero seguramente si lo veo va a pasar lo mismo. Entonces, lo que determina la capacidad de exportación, más allá de que un convenio puede venir bien, un tratado, no niego eso.
lo que determina parece que son un conjunto de factores sobre los cuales deberíamos profundizar un poco más para saber con nuestra capacidad real de exportación de servicios y en cuáles sí. En algunos seguramente el tamaño del mercado interno es muy determinante y en otros no. En otros de repente nosotros, por ejemplo, la experiencia que acabamos de escuchar de la CUTI, esta es una experiencia que no se diga, es un país pequeño, con un pequeño mercado y están metiendo 1.000 millones, 1.000 millones creo que dijo, 300 y pico, pero producen 300. Pero hay un dinamismo importante en 10 años. Eso no parece necesariamente, me atrevo a pensar, ligado al tamaño del mercado interno, sino más bien a una cierta dinámica que logra. De repente en otros sectores de servicios es totalmente distinto. Entonces, estas cosas son las que hay que afinar, si uno quiere sacar el costo y el beneficio de estos negocios. La otra cosa que es importante, sí se necesita un debate nacional. Aquí algunos amigos, me olvido de mencionar de que mucho de lo que yo estoy diciendo también lo hemos discutido con Kramerman y con Viviana Barreto, y que ellos tienen un trabajo espléndido sobre este tema, en el cual me nutro bastante. No sé si lo dije antes, creo que no lo dije antes, pero lo digo ahora porque es de justicia decirlo, porque trabajaron muy bien en ese aspecto. Bueno, hay necesidad de tener documentación, hay necesidad de seguir trabajando y profundizando en este tema. Y desde todas las ópticas, es muy interesante estudiar la experiencia de la CUTI, es muy interesante porque en realidad sí puede ser una cosa que podemos rescatar y ayudar a través de un tratado. Tenemos que encontrar el tratado que no nos condicione las otras cosas y que nos habilite esto. Eso es evidente, se le ocurre a cualquiera, al almacenero de la esquina se le ocurre. En estos términos también es bueno reflexionar sobre el punto. Ahora, el tema es así. Mucho se dice, y es correcto, muchos sectores quieren exportar. Muchos quieren aprovechar un mercado internacional dinámico y muchos están preocupados porque hay países, incluso vecinos, que son más dinámicos que ellos porque han logrado otro tipo. Eso es exactamente así. De ahí nos sale como conclusión, primero, que uno tenga que firmar tratados para lograrlo. Supongamos que sí, hagamos el supuesto de que sí. La segunda pregunta es, ¿cuáles tratados? Porque este tipo de tratado, como el que estamos analizando hoy, yo creo que tiene bastantes más inconvenientes para convertir al país en un país dinámico, exportador, pujante, que defiende sus cosas. Si uno no defiende, no se lo va a defender nadie. Esta idea de que el mercado es buenísimo y que nos va a ayudar, no nos va a ayudar nada. Es decir, si uno no lo defiende, esta idea de que hay que defenderlo de uno, hay que defender lo que construimos a lo largo de un siglo, cosas que se pueden ir en un momento si firmamos algo equivocado. Bueno, yo creo que eso es... Entonces, hay que relacionar el interés defensivo del país, que tiene que tenerlo, con la necesidad de exportar y de meterse mejor en el mundo. Déjenme decir una sola cosa sobre el tema de las compras gubernamentales. Parece una mala ironía, una mala jugada de la historia, que Estados Unidos, que tuvo toda su vida la ley Buy America, Compre América, que le exigía a las empresas comprar en Estados Unidos y le exigía al Estado abastecerse en Estados Unidos, una vez que llega a cierto nivel de desarrollo, al resto del mundo no le concede el mismo derecho. Más aún, está promoviendo un tratado en donde quedamos fuera con nuestras empresas, quedamos fuera de la posibilidad de abastecer al Estado, porque en realidad tenemos que dar las mismas condiciones a los que vienen de afuera o a las empresas nacionales. Implica muchas cosas para una economía pequeña, muchas. Y una de las críticas que no tuve tiempo de hacer, porque una de las críticas que hicieron los países del BRICS a este acuerdo del TISA, una de ellas dice, en realidad viola los principios de la cláusula, no la cláusula, la declaración de Doha en Qatar de 2001. Porque en la declaración de Doha quedó clarísimo que la transparencia en las compras públicas, estoy citando casi textualmente la declaración de Qatar, la transparencia en las compras públicas no obliga a abandonar a los proveedores nacionales del Estado. Está dicho expresamente a pedido de quienes, de los mismos BRICS que están enfrentando esta situación. Entonces, nosotros cuando nos metemos en estos negocios, un poco a veces
con buena voluntad, queriendo empujar y que las cosas salgan bien, tenemos que saber realmente qué es lo que están. Tenemos que saber la historia de las cosas, tenemos que saber las peleas que hubo antes, porque antes ha habido una pelea, lleva años la pelea, insisto, fue lo que frenó, según el Parlamento Europeo, a la ronda Uruguay del GATT, no pudo concluir todo el tema de servicios, porque estaba compras gubernamentales. Entonces, no podemos decir que este es un tema menor, es un tema central de la negociación internacional. Y si no lo sabemos resolver, nos va a ir mal. Y tenemos que saber resolverlo, porque cuando hablamos, este país tiene una ley de inversiones que en el artículo 2 dice el trato para nacional extranjero es el mismo. Nadie discute eso en el país. Ahora, hay muchas maneras de aplicar el trato nacional como tiene la ley uruguaya, porque eso no nos ha sentido, no nos impide a nosotros de alguna manera considerar que el Banco República tiene derecho a ser el que paga las jubilaciones, por poner un ejemplo cualquiera. No nos impide. Más bien, si alguien viene a decir no lo haga, tendría que venir el Santander con esta idea de los españoles tan simpática de que van a conquistar otra vez su imperio a través de sus empresas. Bueno, yo diría que no tenemos por qué transferir las cuentas del BPS o otras cuentas que el Estado paga a través del Banco República. ¿Qué pasa si esas cosas empiezan a modificarse? Porque eso es lo que se quiere modificar. Yo no estoy de acuerdo en que se modifique. No creo que eso genere productividad, no creo que eso le genere ninguna ventaja al país, no creo que le genere absolutamente nada al país que sea realmente positivo. Entonces, yo diría, señores, vamos a afinar este análisis, porque lo que nos están proponiendo tiene complicaciones grandes para el país que hemos construido a lo largo de muchos años y que no lo queremos desarmar íntegramente. Somos absolutamente conscientes de este nuevo modo de producción a nivel mundial, en donde no solo los servicios. Un auto de repente se produce de a pedacitos en 35 lugares diferentes. Lo que sí genera alrededor de esa nueva forma de producción es una cantidad de servicios, de logística y demás en torno a todo eso. Y todos esos servicios, pero además de todos esos, vinculados a la nueva forma de producción mundial, todos esos servicios, sumados los servicios públicos de acceso universal, que en algunos países podemos tener el orgullo de exhibir, como es el acceso universal a la salud, el acceso universal a la educación, y se habrá por hacer todavía por eso, ¿no? Porque acceso universal, todo lo más que podemos. Al agua, a todo esto, ¿no? Es lo que no está regulado todavía, ni por la OMC, ni por nada de esto. Esto es lo que se quiere regular a través de estos acuerdos. ¿Para qué? Para venir a buscar la tajada, porque hasta hoy no tienen acceso del todo a esas ganancias. Vos ponías el ejemplo de la bancarización en Uruguay. Claro, AEBU es absolutamente consciente de que somos un país muy poco bancarizado. Lo hemos planteado en documentos que tienen años y años. Ahora, los menos interesados en que se bancarice el país son los propios bancos privados. Y eso queda demostrado en sus políticas todo el tiempo. Le tiran la alfombra roja a los que son pescados grandes y a los que no, que los atiendan en otro local que es propiedad de ellos, pero que en realidad está pintado todo de colorado y es política financiera para pobres. Cómo se manejan todos los días. Y no tienen ningún interés. Es más, una política creo que saludamos de promoción de la bancarización en el acceso al ahorro, no en que nos llenemos de plástico para gastar y para endeudarnos y después no poder vivir y no poder pagar. No, tu cuenta nómina, la que te ganás todos los días con el laburo, con el sudor de la frente, que te la pongan en un banco, que vos la puedas manejar. Nos está costando sudor y lágrima que la gente, que mi vieja, que mi viejo, que mi hermana, que es joven como yo, no como mis viejos, que son más viejos, se disponga a que pasa el plástico por ahí y es lo mismo que si tuviera la plata en el bolsillo. No lo entiende. Y los bancos tuvieron que tener una política pública como la de este país, diciendo, si usás la tarjeta te damos un 4 menos de IVA. Ahora nos pusimos el balde y decimos, ya, eso terminó. Era hasta acá, no lo vamos a prorrogar.
también somos un país que nos cuesta, ¿viste? A veces entender, si tenés una política pública, te estaba dando resultados, macho, extendámosla. Ahora, ¿en beneficio de quién? ¿De esos bancos? No, en beneficio de la gente, en beneficio de que se favorecían en 4% de IVA menos que pagaban. Entonces, es cierto, somos conscientes de todo esto. Ahora, de última, lo que saludo es que si de todos estos movimientos que están habiendo, y esta charla es un ejemplo, surge el debate nacional, capaz que es parte del diálogo que va a ser convocado, ¿no? Surge el debate nacional de cuál es la inserción de este país, porque es obvio que todos pensamos que no vamos a poder sustentarnos nosotros encerrados para adentro porque somos 3 gatos locos. Bueno, si esto abre el debate, esta es la mejor conclusión que podemos tener, porque la verdad es que algunos no creemos que sea necesario ir a estos lugares para que tripliquen las deportaciones, y de hecho ya lo vienen haciendo bien. No es el argumento. En caso del TLC con Estados Unidos era que el sector textil iba a pegar el salto para arriba y que nos iba a salvar de los problemas que decimos que tenemos con la producción china. Entonces, si esto instala el debate, bueno, lo que hay que saludar es eso, que todos, desde el lugar que nos toca, desde las deformaciones que tengamos, nos hagamos el ejercicio de también abrir nuestras cabezas a escuchar los puntos de vista que vienen desde los otros lugares para sacar una conclusión de cuál es la inserción internacional del país, pero sobre todo cuál es la estrategia de disputa en un mundo con las complejidades que se han estado poniendo por gente que la tiene más clara que yo, pero además lo que está fuera de discusión es que tiene esas complejidades. Bueno, en ese mundo con esas complejidades, ¿cuál es la estrategia de alianza para enfrentar la disputa que es más vieja que el agujero del mate? Y no le voy a explicar en esta casa cuál es la disputa. Entonces, bueno, esta me parece que es la clave. Ahora, justamente, por el lado del TISA, me parece que esas contradicciones que me enseñaron de chico, con ese análisis marxista que también me enseñaron de chico, no lo estamos resolviendo bien. Y bueno, me parece que esa es encontrar la clave, por cuál es la alianza estratégica internacional de inserción por la que vamos a estar sumando hacia un cambio en el mundo. Esta es la discusión eterna, capaz, pero es la discusión que para mí nos debemos siempre. Gracias. Antes que hables, Carlos, acaba de llegar una pregunta, dice, el modo 4, circulación de personas del acuerdo es bidireccional, tanto para que profesionales uruguayos puedan brindar sus servicios como para que extranjeros lleguen a Uruguay. ¿Estamos tan seguros que eso va a beneficiar esta industria? ¿Sí? Y después, ¿cómo quedan amparadas las empresas comprendidas en CUTI frente a las cláusulas que las obligarán a competir en igualdad de condiciones con empresas transnacionales? ¿Qué preferencias tendrían para proveer de servicios a agencias del Estado y organismos públicos a los que hoy le venden servicios, AIVAL, Ministerio de Industria, GESIC, etcétera? En principio, es cierto que podemos recibir gente, y nosotros podemos mandar gente de una manera más sencilla con el TISA. Ahora estamos convencidos que nosotros tenemos materia prima de conocimiento y de personas como para poder exportar más. ¿Por qué? Porque en los países a los que exportamos están dispuestos a pagar un valor hora mejor que el que Uruguay está dispuesto a pagar, no por un problema que no quiera pagar, sino porque la economía es totalmente distinta, es mucho más pequeña. Y eso no nos asusta. De hecho, AGESIC acaba de comprar un software mexicano y entonces decimos, si el Estado compró software mexicano, porque en Uruguay tal vez no hubiera, ahí no estamos pegándole al cacho Clastorni, por eso, sino que es una realidad. Yo creo que el tema ahí puntualmente es que la industria, por lo menos nuestra industria, lo que necesita es tener más mercados con mejores condiciones. Una de las cosas que decía Bruno y que nos preocupa es que los países que antes estaban por abajo nuestro, nosotros
éramos el país de ingreso de exportación per cápita más importante de América Latina en software. Hoy estamos terceros. Nos pasó Costa Rica y nos pasó Colombia. Entonces, ¿los demás qué hacen? Los demás aceleran y nosotros necesitamos, primero, cosas para acelerar en la interna, ¿sí? Eso es fundamental, pero también mejores condiciones. O sea, lo que no queremos es que nos pase, es que nuestra competencia tenga mejores condiciones comerciales en el exterior. Por eso decimos, si Colombia en el software, si Costa Rica está en el TISA, nosotros, o sea, y de hecho, o sea, no pensamos solamente con el bolsillo, pensamos como, o sea, yo siempre digo, nos han dicho aquí legisladores y alguien de Poder Ejecutivo en algún momento, ustedes son todos millonarios y tienen la plata en Suiza. Y nosotros lo que decimos es, empresas que facturan menos de $200.000 difícilmente tengan la plata en Suiza. Nuestros hijos se crían en Uruguay y estudian en Uruguay, pero después lo que a veces sucede es que terminan yéndose a trabajar al exterior porque Uruguay no le da la oportunidad de trabajar a veces acá. De hecho, nosotros hoy por hoy estamos recibiendo venezolanos y cubanos a trabajar en el área de tecnología, hoy. Y hay empresas uruguayas que están abriendo centros de desarrollo en Perú y en Argentina por un tema de conveniencia. Entonces, lo que nosotros decimos es, primero, bienvenida la discusión, ¿sí? No queremos una discusión, o sea, tal vez sea una quimera, pero queremos discutir realmente de qué es lo que nos conviene como país, de que no sea, que no sea ideológica la discusión, que siempre hay ideología atrás, convengamos que es imposible dejarla de lado. Lo que sí queremos es buscar la manera de que nosotros podamos exportar más, de que eso derrame en Uruguay, ¿sí? Y fundamentalmente una de las cosas que creo que todos estamos de acuerdo, y si no estamos tenemos que repensarlo, es que el país, el mundo cambia tan rápido, que hace un año estábamos discutiendo si Easy Taxi era una buena aplicación o no era, o si entraba al país o no era, o no entraba. En concreto salió una aplicación local que hace lo mismo que hace Easy Taxi. En concreto, el mundo está tan comunicado. Hoy por hoy tenemos una ley que votó el gobierno del Frente Amplio que tiene que ver con el Tratado de Inversiones con Estados Unidos, en el cual tenemos que dejar comprar en Estados Unidos. Hoy por hoy la gente compra en Estados Unidos por Internet y en concreto, ¿qué vamos a hacer con eso? La gente usa Facebook, usa Twitter, usa Internet todo el día, se comunica de otra manera. El tema está en que debemos, los trabajadores, los empresarios, la academia, o sea, tenemos las fuerzas políticas, tenemos que pensar, ¿cómo hacemos para mejorar el país inserto en un mundo con las reglas de juego que tenemos? O sea, no tenemos otras reglas de juego, porque hoy por hoy la gente toma la decisión de que las reglas de juego sean a nivel global y no sean... Antes tal vez podíamos decir, bueno, esto en Uruguay no va a pasar porque estamos... Hoy por hoy las cosas pasan y pasan a pesar de lo que pensemos y a pesar de nosotros. Entonces lo que estamos buscando es trabajar con los trabajadores, con la academia, con el gobierno, para que realmente el país crezca. Y en eso estamos embarcados. Con el PIT-CNT estamos con la academia, estamos con el gobierno. Lo que queremos es que este país crezca y fundamentalmente es que tengamos mayores posibilidades. El TISA sí o no, y bueno, eso tendremos que discutirlo. Lo que yo valoro mucho de esto es que con diferentes actores, que tenemos visiones a veces, yo no digo contrapuestas, sino diferentes, planteemos que tenemos que debatir y bueno, empecemos un debate serio sobre estos temas y sobre todo lo que a nosotros nos interesa es pensemos en qué país queremos dentro de 15 años. Y eso nos va a plantear qué es lo que más nos conviene. ¿Será firmar tratados o no será? Eso lo discutiremos, pero en concreto lo que necesitamos es crecer. Por eso yo lo que me voy contento es que por lo menos estamos todos de acuerdo que tenemos que debatir. Y bueno, eso nos parece muy importante en un país que puede debatir, que puede discutir
o sea, con todas las fuerzas políticas, con las gremiales, con los trabajadores, con la academia, con gobierno, nos parece que es más que importante esto. Bueno, esta charla la van a tener en la página de la Fundación Seregni.org en los próximos días. Les agradecemos a todos por haber venido. Yo recordaba a Benedetti mientras esto transcurría, cuando creíamos que teníamos algunas respuestas, nos cambiaron las preguntas y van a seguir cambiando. Y me parece que estos espacios de reflexión son esenciales, porque vendrá septiembre, una nueva ronda del TISA, de aquí a allá pasará mucha agua bajo de los puentes, pero más va a pasar si todos tenemos ganas de pensar un país para todas y todos, un país que tenga cada vez más posibilidades, y a ese pensamiento todos tenemos que contribuir.